Muy buenas. Estaremos iniciando nuestro contenido sobre microbiología específica, empezando a tratar microbiología del suelo. Les saluda la profesora María Lidia Aranda Espinosa. En esta clase estaremos iniciando teniendo en cuenta que el suelo es un complejo viviente, dinámico y complejo. Se conoce como aquella capa meteorizada superficial de la Tierra que contiene tanto organismos vivos como los productos de su actividad metabólica y la descomposición de los mismos. Los componentes del suelo son una mezcla de sólidos, líquidos y gaseosos, en donde un 50% es un espacio poroso en el cual se aloja aire y agua, y los sólidos son minerales, materia orgánica, producto de la descomposición de la biótica y organismos en proceso de descomposición. ¿De qué está compuesta una partícula de suelo? Está compuesto principalmente de cuarzo, de partículas de arcilla, de materia orgánica y de la presencia de aquellos poros vacíos en donde en los microporos, que son más pequeños que 50 micrones, están llenos de agua, y en los macroporos, que son mayores a 50 micrones, están llenos de aire para permitir la correcta oxigenación del suelo. ¿Cuáles son las zonas de interacción biológica del suelo? Una zona en la cual se alojan las raíces llamado rizósfera, una zona en la cual se encuentra el material orgánico en descomposición llamado mantillo, la zona de mayor contacto de las hojas de los vegetales con el suelo llamado filósfera y una zona intermedia entre las raíces y el mantillo llamado espermatósfera, que es la zona en la cual se encuentran las exudaciones y las descamaciones de las semillas que aprovechan el material nutricional del mantillo para poder emerger. El suelo es un ambiente en el cual se desarrollan poblaciones microbianas. Es así que podremos identificar la flora del suelo, constituida por microorganismos como algas, bacterias y hongos, y la fauna del suelo va a estar integrada por insectos, ácaros, lombrices, escorpiones o pequeños mamíferos. Ambos son muy importantes para la agricultura por su influencia en factores como la estructura del suelo, los nutrientes disponibles en el suelo, entre otros aspectos. Es importante que podamos conocer cuál es la influencia de los vegetales en los microorganismos y la influencia de los microorganismos en los vegetales. En primer caso, ¿cómo influyen los vegetales en los microorganismos? Aportan sustancias energéticas, estimulantes o inhibidoras para los microorganismos, modifican el medio físico, la estructura, principalmente por medio de las raíces o también por medio químico, en algunos casos con procesos de inmovilización de nutrientes. Los vegetales también contribuyen al control biológico de ciertos microorganismos fitopatógenos, y la modificación del medio químico puede verse afectado por procesos de mineralización, inmovilización, precipitación o óxido de reducción de materiales orgánicos o minerales influenciados por los compuestos originados por los vegetales. Ahora, ¿cómo influencian los microorganismos en los vegetales? Liberando ciertos minerales en procesos degradativos, o por medio de la provisión de sustancias que promueven el crecimiento, o con la eliminación de ciertos microorganismos llamados deleterios, es decir, que afectan al crecimiento del vegetal, o controlando ciertos patógenos presentes en la rizósfera. O sea, hay acciones de mutua colaboración entre microorganismos y vegetales. Es así que podemos identificar aquellos microorganismos que son de carácter benéfico porque ayudan a estabilizar el suelo, a la promoción del crecimiento, a fijación del nitrógeno, son biocontroladores, actúan como antibióticos en algunos casos o tienen una actividad simbiótica. Hay otros que tienen ya por su lado actividades perjudiciales, como causan enfermedades o causan toxicidad o fenómenos de competencia o procesos de alelopatía. Y en otros casos tenemos microorganismos llamados neutros o variables, que son los que intervienen en la toma de agua o en el flujo de nutrientes o la liberación de enzimas o en procesos de adhesión de la materia orgánica. ¿Cuáles son los factores reguladores que influyen en una población microbiana? La humedad y la aireación, la temperatura, el pH, las prácticas culturales, la cantidad y la calidad de los nutrientes, así como la existencia de raíces. Cuando hablamos de la humedad y el grado de aireación,
El agua y el aire que llenan esos poros vacíos son responsables de separar las partículas orgánicas del suelo. Cuando falta un elemento, agua o aire, hay una disminución de la actividad biológica y eso influye en la fisiología de las plantas. Para que ocurra una buena aireación, la cantidad de agua tiene que ser igual a la cantidad de aire. Cuando hay exceso de agua, el mismo desplaza el aire, entonces tenemos un caso de un suelo inundado, el cual se empobrece por una inactividad microbiana. El otro factor es la temperatura. Las altas temperaturas influyen en la vida microbiana. En época de calor aumenta el número de microorganismos y también aumenta la actividad biológica. En baja temperatura disminuye esta actividad biológica. Otro factor es el pH. La acidez es muy poco propicia para el desarrollo microbiano. La mayor parte de la microflora progresa en un medio alcalino, de ahí la importancia del encalado cuando llevamos adelante prácticas culturales. Y cuando hay una variación en la composición físico-química del suelo, se pueden producir ciertos cambios biológicos y afectar a la vida de ciertos microorganismos. Los nutrientes. Los microorganismos necesitan sustancias nutricionales para poder obtener energía y llevar adelante sus actividades metabólicas. Por ello necesitan materia orgánica para un correcto desarrollo. Si hay un déficit nutricional, se ven afectados tanto los microorganismos como la población vegetal. Cuando hablamos de la distribución de los microorganismos en el suelo, la presencia de ellos, así como sus productos metabólicos, intervienen en la formación y en la estabilización de la estructura del suelo. Y esto afecta directamente al desarrollo de las plantas, permitiendo que ocurra una correcta aireación y un correcto drenaje del agua. Por eso, una buena microflora va a transformar tanto residuos animales como vegetales en elementos nutritivos para la planta y va a estabilizar la estructura físico-química del suelo. De ahí la importancia de la microbiología del suelo. Cuando observamos el suelo, tenemos unos primeros 15 a 30 centímetros en el cual está la biosfera del suelo, es decir, aquella flora y fauna del suelo, y es la zona donde habita la vida. Ahí también ocurre la degradación de la materia orgánica producto de estos microorganismos. Luego tenemos unas zonas más profundas, lo que se conoce ya como el horizonte A, B, donde disminuye la actividad microbiana, y en la zona más profunda ya los microorganismos actúan sobre compuestos orgánicos más simples, ya no hay degradación de materia orgánica. La importancia de microorganismos del suelo y su fertilidad es que el suelo es uno de los hábitats más poblados y permite el desarrollo de una gran variedad de microorganismos que son encargados de realizar la correcta degradación y transformación de la materia orgánica, permitiendo la continuidad del ciclo biológico, y esto contribuye a un buen desarrollo vegetal. De ahí que conocemos o vamos a conocer la flora bacteriana autóctona, que son aquellos microorganismos encargados de la degradación lenta del humus para lograr un equilibrio ecológico y que pueden absorber unas sales nutritivas del suelo, y la flora bacteriana simógena, que interviene en la transformación de la materia orgánica hasta hacerla asimilable por los vegetales, y en esto se encuentran los grupos nitrificantes y degradadores de celulosa, oxidantes de azufre y hierro. Es importante una correcta biocenosis o una correcta relación entre ambas floras presentes en el suelo para el correcto desarrollo de la vegetación y de los microorganismos. Se pueden dar algunas perturbaciones del equilibrio del suelo. Un suelo puede sufrir perturbaciones por factores climáticos, como el frío, el calor, las inundaciones o la sequía, o por tratamientos mecánicos como el laboreo, o por acción del fuego, o por tratamientos químicos como fertilización o adición de productos fitosanitarios. Es importante conocer que una vez roto el equilibrio entre la materia orgánica e inorgánica del suelo, este pierde fertilidad y pierde productividad. De ahí la importancia de evitar estas perturbaciones. ¿Cómo se da la degradación de la pared celular presente sobre todo en los restos vegetales en el suelo? La pared celular está constituida entre un 20 y un 30% de celulosa no degradable por los organismos animales, por hemicelulosa, que es degradada solamente por bacterias y ciertos hongos y protozoarios, y la lignina presente en vegetales o en árboles superiores, que es la más difícil de degradar. Los microorganismos presentan ciertas enzimas como las celobiohidrolasas, la endobeta 1,4-gluconasa y la beta-glucosidasa,
que degradan estos compuestos, estos polisacáridos, para obtener como producto final a la glucosa. ¿Cuál es la importancia de los microorganismos para una agricultura sostenible? Ayuda al reciclaje de la materia orgánica, contribuyen a la síntesis de hormonas reguladoras del crecimiento, ayudan a la fijación simbiótica de nitrógeno atmosférico y también contribuyen con la simbiosis de las micorrizas. Cuando hablamos de síntesis de hormonas reguladoras del crecimiento, algunos grupos bacterianos como Azospirillum, Dersia, Pseudomonas, Beyeringia, Azotobacter, Enterobacter, propician la síntesis de hormonas reguladoras del crecimiento, como el ácido indolacético, que en algunos casos incide en evitar la presencia de ciertos patógenos. Otras bacterias tienen la capacidad de solubilizar compuestos que son ricos en fósforos que no están disponibles para las plantas y así contribuyen a la nutrición vegetal. Otros hongos, sobre todo los que no forman micorrizas del suelo, se asocian con raíces y intervienen para solubilizar fósforo o mineralizar la materia orgánica y también para contribuir al control biológico de hongos. Algo muy importante es el ciclo del nitrógeno. Los microorganismos presentes del grupo de Rhizobium y Acetobacter fijan nitrógeno atmosférico y lo disponibilizan para los vegetales en lo que se conoce como el ciclo del nitrógeno. Y finalmente las micorrizas, conocidas como las simbiosis de hongos con raíces, están formadas por grupos de hongos que tienen una acción benéfica para las plantas superiores que se desarrollan alrededor de las raíces y provocan de esa manera un desarrollo del hongo que contribuye a la célula huésped del vegetal, del árbol, con el suministro de sustancias orgánicas ya elaboradas por parte de estos hongos, y el vegetal contribuye con el suministro de estos nutrientes al hongo y el hongo facilita la absorción de ciertas sales minerales presentes en el suelo. Entonces, una relación de simbiosis, de colaboración, de ganar-ganar entre hongo y raíz. Podemos tener ectomicorrizas, donde hay unas modificaciones morfológicas de la raíz, presencia de ciertos hongos del grupo de los basidiomycetes, o endomicorrizas donde hay cambios en la estructura de la raíz, pero no hay crecimiento de hifas en la superficie, sino hay una red micelial interna dentro de las raíces de los vegetales, de los árboles, y principalmente está formada por hongos cigomicotas como Glomus o Sclerocistis o Enterofósfora como los principales representantes. Como relacionamos también zootecnia y microbiología del suelo, importante para el reciclaje de nutrientes, porque hay una reducción de nutrientes con la ganadería intensiva, y también con la introducción de forrajes con un doble propósito para alimento y cobertura del suelo, y estos microorganismos contribuyen a la generación de forrajes que se puedan mantener correctos y en buen estado disponibles para el ganado a lo largo de un largo periodo de tiempo. De esta manera estuvimos desarrollando lo correspondiente a microbiología del suelo.